déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia. Muy buenas tardes para todas, todos y todes. Agradecemos la presencia de Claudia Gota, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Región Rosario. Fuerte el aplauso para ella. Bienvenida a Pueblo General San Martín. Diana de la Ciela, integrante precursora de la campaña por el derecho al aborto legal, libre y gratuito. Julio Ramírez, concejal, mandato cumplido, impulsor de la ordenanza que declara el anfiteatro con el nombre de Roberto Potongo Camuglia. Enzo Tosi, ex preso político militante. Carlos Ochoa, del espacio Juicio y Castigo Rosario, militantes del espacio por la memoria, la verdad y la justicia, militantes de la Cámpora, militantes de Unidad Ciudadana, Sonia Cerezo, de Autoconvocadas y delegada de ATE, Luciano Mandón, concejal del Frente Puertense, Sebastián Vera, de FI por Yahoo, Gabriel Gómez Fiori, periodista de nuevaregión.com, y por supuesto, cada uno de los vecinos, no solamente de Puerto General San Martín, sino de todo el cordón industrial. Gracias por estar presente en este acto, donde la idea es recordar, donde la idea es no olvidar lo que pasó en nuestra zona. Gracias, bienvenidos, y con este aplauso comenzamos. Nos convoca en esta ocasión un nuevo aniversario del operativo de las 3 noches y el deseo de poder contribuir a rehabilitar la militancia de aquellos jóvenes que, guiados por sus convicciones, ideales y sentido ético, participaron activamente en distintas organizaciones políticas y sindicales del cordón. El operativo de las 3 noches se implementó los días 16, 20 y 21 de julio de 1976 para desarticular a la agrupación Sabino Navarro, vinculada con la organización Montoneros, y significó el asesinato y desaparición de un grupo de militantes de la región. El viernes 16 de julio de 1976 fue secuestrado Carlos Krupa, capturado por un grupo de tareas de su vivienda de Fray Luis Beltrán. El martes 20 de julio secuestran a Roberto Potongo Camuglia en su casa de Puerto General San Martín. Esa misma noche secuestran a Lina Funes de San Lorenzo y asesinan en este mismo operativo a su sobrino, Juan José Funes. Un día después, el miércoles 21 de julio, son secuestrados Rafael Carroza, Ramón Di Fiori, Oscar Riquelme y junto a ellos Luis Lapizonde, único sobreviviente de aquel operativo, quien como testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad reconoció el lugar de cautiverio al ex batallón de arsenales 121 de Fray Luis Beltrán. La agrupación El Apagón nos convoca hoy a recordar. Recibimos a Adriana Ramírez, integrante del Apagón, docente de Puerto General San Martín, ferviente militante defensora de los derechos humanos y miembro fundador de esta agrupación que tiene como objetivo recordar lo que pasó en nuestra región. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Yo lo escucho bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación primero. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos los que estamos acá hoy reunidos, porque bueno, quiero contar que nosotros con el Apagón hemos comenzado hace poco tiempo con este nombre, ¿no? Porque la militancia la traemos desde nuestra familia, los que estamos. Viene de antes, no comenzamos ahora. Comenzaron nuestros viejos, algunos que no están, otros que sí, pero esto es una continuidad, nada más que eso. Todo lo que hemos hecho lo hacemos a pulmón, estamos trabajando muchísimo, le ponemos energía a esto, intentamos ponerle la energía que nos dejaron los compañeros desaparecidos. Entonces por eso para nosotros está cargado de muchísima emotividad, muchísimo sentimiento, le ponemos todo lo que
podemos nosotros. El apagón, así conformado, en su mayoría, somos docentes de escuela pública, docentes de arte también y de danza, y trabajadores en general somos los que estamos trabajando en el apagón. Y esta tarde los hemos convocado para recordar justamente el operativo de las 3 noches, que recién Adrián hacía un recorrido histórico de lo que fue, pero para hacer un ejercicio de la memoria todos juntos, para que aprovechemos esta jornada, que no tenemos demasiados espacios para poder reflexionar, para que hagamos todos los días de la memoria una bandera, que la memoria nos sirva para luchar, que la memoria nos diga lo que tenemos que hacer, que nos marque el camino, que sepamos quiénes somos para saber, por supuesto, hasta dónde vamos. Si nosotros somos esto, nosotros somos cordón industrial, nosotros somos hijos de trabajadores, entonces no podemos olvidar. No podemos olvidar a Potongo, no podemos olvidar a La Lina, no podemos olvidar a Zoquete, no podemos olvidar a Krupa, Di Fiore, no podemos olvidar a nadie. Y también tenemos que reconocer a los sobrevivientes, como el Didi, como la Pisonde, que bueno, hoy no está, pero que a mí me parece que se merece un fuerte aplauso porque la Pisonde se animó, habló y esta causa pudo avanzar. Este grupo que hemos conformado también lo hemos hecho no solo para hacer estos espacios que son totalmente necesarios a nuestro entender, sino que también lo hemos hecho porque como docente vemos una falencia. Hay toda una etapa de nuestra historia que está oculta, que ha tratado de silenciarse. Justamente por eso le hemos puesto el apagón a nuestra agrupación. ¿El apagón por qué? Porque ustedes saben que la EPE, en complicidad con los milicos, en complicidad con los asesinos, cortaban la luz para poder dejar la zona liberada y que se llevaran a los compañeros. Pero la historia también ha hecho que haya un apagón actual. Estamos viviendo en épocas de neoliberalismo, en épocas donde también hay oscurantismo y hay apagón. Ese apagón pretende que nosotros olvidemos. Y nosotros hoy, acá, en Puerto General San Martín, en esta parte del cordón industrial, le decimos no olvidamos nada. No olvidamos, no nos reconciliamos, no nos vamos a callar. La memoria va a estar presente siempre. Nosotros llevamos como bandera principal a Roberto Potongo Camuña. ¿Por qué? Porque lo secuestraron de acá, de Puerto General San Martín. Y mucha gente se cayó. Y nosotros no queremos más eso. Lo secuestraron acá, unas cuadras nada más. De esta escuela donde estamos, a 2 cuadras, fue donde lo secuestraron. Mucha gente se cayó entonces y mucha gente siguió silenciando eso. En un momento de la historia, en el año 2011, 2 concejales, uno tengo que decir es Jorge Arrú, que hoy no está presente, y el otro es mi viejo, por eso estoy contenta también que está sentado ahí, fueron los impulsores de esa ordenanza que hizo que un espacio de Puerto General San Martín, como el anfiteatro, donde hoy vamos a realizar esta actividad, llevara el nombre de Roberto Potongo Camuña. Eso hizo que, por un lado, nos sintiéramos tranquilos, pero hemos visto que el olvido igual siguió y no nos vamos a conformar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir investigando, vamos a seguir generando espacios de reflexión, espacios de lucha, espacios de memoria, para avanzar y para que los demás también sepan, para que los alumnos de las escuelas, para que las casas, las familias puedan hablar y puedan llegar a sentir quiénes son estas personas que desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en la zona? Es una de las preguntas, ¿no?, que nos podríamos hacer. Si nosotros vamos unos años más atrás, tenemos que pensar, ¿qué pasaba acá? Desde San Nicolás hasta esta zona. Estaba lleno de empresas, una empresa al lado de la otra, sobre la margen del río Paraná, empresas nacionales, internacionales, mucho capital, pero también que había mucho laburante, muchos obreros. El obrero no estaba solo, el obrero estaba organizado. Esa organización, ese movimiento del obrero organizado fue lo que le molestó a los grandes capitalistas, al poder, al imperio. Me parece que estamos luchando, acá lo van a decir mejor que yo algunas personas, creo que todavía estamos luchando contra los mismos enemigos. Entonces, bueno, para eso es el apagón. Yo ya voy a dejar a los demás oradores
Para eso es el apagón, para eso es esta jornada de reflexión. La lucha continúa y muchísimas gracias por estar. Y como dijo la compañera del Didi, Viviana, allá está, Viviana dijo, no tendremos sus cuerpos, pero sí sus sueños. Nosotros tomamos los sueños de los compañeros desaparecidos y continuamos con la lucha. Muchas gracias, compañeros. Como decía Adriana, Roberto Potongo Camuglia fue un dirigente gremial, aceitero, secuestrado el 20 de julio de 1976. Él hoy no está, pero en representación hablan su hijo Rodolfo Chiquito Camuglia y su nieta Rocío Camuglia. Fuerte el aplauso para ellos. $30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre. Bueno, en esta oportunidad me toca explayarme con todo lo que pasó. Para mí son todo, no quiero hablar en particular porque no me gusta a mí. Pero bueno, lo tengo que hacer y agradecer primero a la autoridad del colegio que nos dio el espacio, al apagón, todos sus estudiantes, de esa forma, como también a la organización de San Lorenzo, porque de esa forma nosotros nos sentimos muy acompañados en la lucha, porque esa terrible madrugada que me tocó vivir, yo no vacilé ni un instante en ir, después que ocurrieron los hechos, a hacer la denuncia. Y calculen ustedes que hace 42 años. Pienso que visualizar todos estos temas me reconforta más que judicializar, porque la justicia hasta ahora, hace 42 años que no me ha dicho nada, absolutamente nada. Y ese es un dolor que lo llevo siempre adentro. Por eso agradezco a toda la presencia, porque sin ustedes tampoco se puede hacer cosas, ¿no es cierto? Y a todas las organizaciones que intentan luchar por esa gente, porque sinceramente fueron gente de bien. Toda gente de bien. Y tener en cuenta y cuidado, porque en esta época que estamos viviendo, a los genocidas, torturadores, asesinos, como fueron de mi papá, de toda la gente que desapareció, hoy le están brindando beneficios, no sé qué clase de beneficios, porque dicen que están viejitos, pero cuando cometieron todas esas atrocidades eran toda gente joven, y bueno, y ahora dicen que pobrecito, que se tengan aquí a la casa, y uno escucha eso y sinceramente es muy indignante. Entonces, y también, ya que Adriana es docente, recalcarle que en los colegios también se pueda difundir y que los chicos aprendan a ver quiénes fueron, quiénes son los que cometieron estas barbaridades, porque hay que tener memoria, y ellos para que aprendan también y no se dejen llevar por delante como siempre han intentado. Nada más, no soy de muchas palabras, pero agradecer a todos. Agradecer la concurrencia, el acompañamiento y en la lucha siempre. Bueno, hola. Yo hice una pequeña carta, no sé si la voy a poder leer, en nombre mío y de mi hermano. Me dice así: 20 de julio de 1976 a 20 de julio de 2018. 42 años de tu despedida repentina, rotunda, a la fuerza y con tan dañina manera de quererle hacerle entender una sociedad no sé qué. Abuelo, nosotros no te conocimos, no supimos cómo eras, no escuchamos el tono de tu voz, tu olor, tus costumbres. Solo supimos y sabemos el gran vacío que dejaste en nuestro padre, que como pudo y puede lleva ese dolor que no cesa un instante. Con el correr del tiempo y con la propia experiencia de vida,
Entendimos lo terrible que fue este proceso y también con todo el dolor que como familiar llevamos, sentimos a veces el desamparo de quienes nos gobiernan, de la supuesta justicia que debería contemplar y proteger a nosotros quienes somos inocentes, y hasta de personas que nos han llegado a decir, y bueno, algo malo habrá hecho su abuelo, por eso le pasó lo que le pasó. Pero no hay rencor contra todo eso, porque nosotros sentimos orgullo de llevar la sangre y el apellido de quien intentó luchar por sus ideales contra las bestias que de la peor manera, cruel y cobarde, lo hicieron callar, a él y a 30.000 más. Sentimos el deber y la obligación de no bajar los brazos. El tiempo sigue corriendo como agua por debajo de un puente, pero sé que llegará ese día, el día en que logremos encontrarte, para sentir y desde ahí comenzarás a descansar en paz, porque mereces y merecemos eso, tenerte en un lugar donde llevarte una flor. Solo pedimos que no nos dejen solos, la lucha debe ser unida. A nosotros nos falta nuestro abuelo, pero los 30.000 nos faltan a todos. No está muerto quien vive en los recuerdos. Y nosotros te imaginamos, te pensamos y no te olvidamos. Acá estamos y estaremos. Otongo Camulia, presente. No es fácil continuar, pero es parte de nuestra historia y tenemos el compromiso, el deber y la obligación de no olvidar. La compañera Lina Teresa Flores era titular del bar ubicado en Juan Arias Luna y San Martín en San Lorenzo. Ahí se reunía la militancia de la región. Lina fue secuestrada el 20 de julio de 1976. Por ella, hoy habla su hijo Rolando Galareto. Fuerte el aplauso para él. Y movimientos que siguen con esta lucha. Nosotros desde nuestro lugar la hemos llevado a la justicia. Otra cosa no hemos podido hacer porque la justicia es la que tendría que encargarse de juzgar y sentenciar a los que llevaron adelante todo estos operativos acá en la zona con los secuestros de mi madre y de Chiquito, bueno, lo que ya conocemos que se sucedieron. Pero también la justicia no es lenta, sino que ellos están lentos porque están bancados, están patrocinados por el poder económico y político también, de que por ese motivo no se avanzan con las causas, y hace 42 años que nosotros no recibimos ninguna buena en este sentido. Y también, bueno, quiero mencionar a la que fue la precursora de llevarnos a los tribunales después de muchos años a declarar, y todo ese miedo que uno va perdiendo también, porque hay alguien que se ocupa de eso, que fue Mabel Colalongo. Así que mi agradecimiento en ese sentido, en lo que atañe a la justicia, se encargarán ellos de algún día decidir o hacer algo, y nosotros desde nuestro aporte, de lo que podemos hacer, es lo que siempre tratamos de divulgar, de que esto se sepa, tratando de informar. Por ejemplo, a mí me citan siempre de la Escuela Nacional San Lorenzo, en San Carlos, justamente para dar testimonio como testigo viviente de lo que sucedió en mi casa particularmente. Y agradecer también a algunos políticos como el doctor Raimundo, que siempre se ocupa también de divulgar lo que fue el terrorismo de Estado, a qué se refiere con el terrorismo de Estado. Y nosotros
lo que hemos sufrido por esa noche, ¿no? Ya 42 años. Y así agradecer, bueno, al apagón acá, a la escuela, que acá en el Puerto San Martín, algunas de las autoridades siempre hicieron oídos sordos de estas cosas. Hay muy pocos los que se preocuparon por divulgar esta situación, ¿no es cierto? Así que, bueno, es muy poco lo que puedo agregar en todo esto. Y agradecer nuevamente a todas las agrupaciones por siempre estar recordando y con esta lucha de difundir, de divulgar y que se sepa, y justamente que los chicos en la escuela no solamente vayan sabiendo si fueron buenos o malos o de qué forma, por qué pasó lo que pasó, sino que lo que creo que se tiene que entender más que nada es que no puede volver el terrorismo de Estado, que es donde nosotros no podemos hacer nada. Los ciudadanos comunes no tenemos poder ni fuerza de armas, solamente ideas, y contra eso nosotros no podemos hacer otra cosa, porque ellos tienen todo el poder económico de las armas y el poder de la corrupción y del mantenimiento que le hacen las grandes corporaciones. Así que, bueno, esta lucha es la que nosotros tenemos que seguir, la de tratar de divulgar, de difundir y que se siga para que no vuelva a ocurrir. Así que agradecido y bueno, es todo lo que puedo decir. Gracias, Rolando, por tu testimonio y por supuesto vamos a seguir escuchando el de cada uno de los disertantes hoy presentes aquí en este encuentro tan importante para Puerto General San Martín y para todo el cordón industrial. Antes de continuar, quiero pedirle un fuerte aplauso a Ana María Funes, que se encuentra, Ana María Medina Funes, que se encuentra aquí presente, prima de Pocas y Funes, militante de la UES, y asesinado el 20 de julio de 1976. Está con nosotros acompañándonos, y por supuesto también recordarlo a Juan José en esta actividad del apagón. Ahora sí, seguimos. Él es un hombre de la dictadura. A fines de los 60 comenzó su militancia desde la tendencia revolucionaria del peronismo en la zona de San Lorenzo. Autor del libro El hombre de la bicicleta, donde recoge la memoria de aquellos que ya no están, para que no queden en el olvido. Escuchamos al compañero Edilio Didi Quiroga. Hola. Bueno, quería en primer término decir que es una gran coincidencia de otros luchadores actuales y presentes, como es el 26 aniversario de La Voz de la Gente. Realmente una trinchera de lucha que rompe al centro mediático hoy que nos presenta el Matino. Gracias, Julio, y todo su equipo. Bueno, yo he venido aquí a meterme a las piernas, a recordar a todos los compañeros con los que he militado. Quiero agradecer a la Apagón haberme invitado y participar de este homenaje tan justo como necesario. Los compañeros desaparecidos por esas patotas malditas parapoliciales y paramilitares que los secuestraron en el año 76, al principio mismo de la dictadura, para callar la verdad de sus entregas y sus luchas en defensa de los sectores populares. Esas garras asesinas ya comenzaron en el cordón a fines de 1975, a través de la siniestra AAA, que nos secuestraron y asesinaron a 3 compañeros que querían nombrar, pero los demás ya no nombraron compañero locutor. Ya en el 75 secuestraron a María Joaquín, el 17 de diciembre en su domicilio. También a Roberto Herandis y a Carlitos Vergara, compañero acá de Mirta, ¿no? Hoy se cumplen 42 años del operativo de las 3 noches,
que tuvo un evidente blanco hacia los militantes revolucionarios de la juventud peronista y delegados obreros de la misma extracción política. Operativo que después y anteriormente siguió con otros militantes, otros cuadros políticos de distintas matrices políticas revolucionarias. Bueno, hoy aquí en Puerto San Martín estoy muy emocionado y agradecido de estar en esta ciudad, parte del cordón industrial, muy cerquita de donde está el anfiteatro que lleva el nombre, como dijeron, de un emblemático compañero, Roberto Camurio, nuestro Potongo, un compañero de militancia intransigente con los poderes explotadores, que junto con su gran amigo y compañero Omar Sigluti, Güerito, formaron una resistencia para recuperar a nivel nacional el sindicato aceitero en manos burocráticas. Roberto Potongo fue un arquetipo de la clase trabajadora, aquella que comenzó también la resistencia a la dictadura instaurada en septiembre del 55 para despojar a los derechos de los trabajadores. Resistencia que se prolongó luego, ya a finales del 69 y principios de los 70, con la revolución de jóvenes. Muchos hoy están acá, ya peinando canas, como Pichón, como el Tony, como Juan Carlos Villarreal, como el Turco, bueno, a los cuales esos sobrevivientes y grandes compañeros de nuestro desapareció el PIB, el aplauso para ellos. De los cuales aprendí la ética revolucionaria. Pero para mejor explayarme, alguien que lo dijo mejor que yo, de lo que se trataba esa clase trabajadora, le voy a leer lo que dijo Carlitos Olmedo, que es el fundador de las FARC, que realmente me pareció lo pinta de cuerpo entero a nuestro Potongo. La experiencia peronista podría definirse como aquella que impide absolutamente a todo trabajador concebir un hecho reivindicativo despojado de su significación política. Lo que genera conciencia no es solo la miseria, sino la comprensión que esa miseria es una injusticia. Y esa quizás es la contribución más importante que la experiencia peronista ha dado a nuestro pueblo. La posibilidad de comparar, de cotejar, la posibilidad de hacer de la explotación una historia, un fenómeno histórico referido a intereses terráqueos y no celestiales, ni sobrehumanos, y por esto es que es absolutamente modificable. Allí está quizá la clave, la interpretación del fenómeno peronista, que no tiene nada que ver con las ciertas partidocracias que llevan el mismo nombre. Y Potongo y los compañeros luchadores del cordón, nuestro siempre presidente desaparecido, altro que trabajaban para eso, para transformar una sociedad injusta en una realidad ecuánime y que dé oportunidades de trabajo digno para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No tenemos sus cuerpos, pero sí, como dijo la compañera, sus sueños. Por eso los saludo diciendo lo siguiente: hasta la victoria siempre. Gracias, Meli. Vemos desde acá que hay mucha gente parada en la galería de la Escuela Civil 33. Los invitamos a que ingresen a los salones que están abiertos, pueden retirar sillas, se pueden sentar, así disfrutamos cómodamente de esta jornada de memoria en Puerto General San Martín. También queremos agradecerle
a la hermana de María Juana Castellini, quien es desaparecida también del cordón industrial, está aquí con nosotros, un fuerte aplauso para ellos. Mirta Castellini está con nosotros, siguiendo el operativo de las 3 noches, es parte también de la historia trágica que tuvo el cordón industrial y todo el país con la dictadura. Agradecerle a la gente del Movimiento Rosario y Movimiento Evita San Lorenzo, que también están presentes en esta actividad. Vamos a continuar con la gente que nos viene a relatar su testimonio. Isabel Ángela Carlucci desapareció el 10 de agosto de 1976. Su compañero Víctor Hugo Fina fue asesinado esa misma fecha. Pero ahí no se terminó la historia, porque de ese amor nació él, Iván Fina, que hoy es psicólogo, titular de Abuelas de Rosario, comprometido militante por los derechos humanos, y hoy nos viene a dar su testimonio. Lo recibimos con un fuerte aplauso, Iván Fina. Bueno, muchas gracias. Qué emoción. La emoción hace difícil, porque uno todo lo que podía haber preparado para decir en este momento hay que hacer un esfuerzo para tratar de recuperarlo y se complica. Fue muy emocionante desde el primer momento escuchar a los compañeros y bueno, reconocer en ellos emociones que son también las que uno siente. Escuchar el nombre de mi mamá, escuchar el nombre de mi papá, de Isabel y de Víctor Hugo, y recordar también a mi hermano o hermana, que tendría que haber nacido en el año 76, unos meses después de la desaparición de mi mamá, que estaba embarazada de 6 meses, y que, bueno, por ellos también es que seguimos haciendo lo que hacemos. Yo quiero agradecer profundamente a la gente del Apagón lo que están haciendo, obviamente por esta posibilidad de tomar la palabra, pero sobre todo por rescatar los nombres y las acciones de estas personas que tienen tanto valor para la historia de esta zona, para la historia en general de nuestro país y también para poder reconocernos cada uno de nosotros en quiénes somos. Es un trabajo que, como decía Adriana, se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que cada vez toma más notoriedad y que es muy importante, por esto que les digo, porque es conocer historia, pero es también poder reconocernos a cada uno de nosotros mismos. Cuando nosotros salimos a veces a hablar, a contar, sobre todo recuerdo la experiencia en las escuelas, a contar lo que hacemos en Abuela de Plaza de Mayo, el caso de nuestros hermanos, la búsqueda de los nietos, y cuando buscando una manera de tratar de transmitirles, sobre todo a los niños, ¿no? Ahí donde muchas veces aparece la mayor dificultad para poder transmitir esta historia, tratar de transmitirles, digo, a los niños como lo que hacemos en Abuela, siempre encontramos esta idea de que no hay otra manera de poder saber quiénes somos sin saber el lugar del que venimos, sin saber la historia de la que venimos. Entonces, es importante poder ver hasta qué punto es nuestra propia identidad la que está en juego en estas cuestiones. Recuperando la identidad de estos compañeros y estas compañeras, ganamos un pedacito más de cada uno de nosotros y de nosotros como sociedad. Lógicamente es una historia atravesada por mucho dolor, por mucha pérdida, por muerte, pero vale la pena porque mi generación que conoció desde muy temprano este dolor, esta pérdida y esta muerte, también aprendió de los sobrevivientes, de quienes continuaron la lucha, de quienes tomaron desde muy temprano la bandera de los derechos humanos en momentos en los que también implicaba jugarse la vida, y lógicamente de la experiencia de nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo, que incluso el dolor más profundo se puede transformar en causa para la lucha.
de ese dolor, de eso terrible que vivimos, ahí mismo también está la fuerza para poder seguir construyendo y para poder seguir apostando a que se pueden cambiar las cosas. En el buen sentido, no cualquier cambio. Yo aprendí también que esto que pasó, el genocidio, con esta muerte que produjo y con el terror que produjo, también hizo que cambien las maneras en que nos relacionamos entre nosotros. El miedo, que también conocimos desde muy temprano, caló tan hondo en todos nosotros que ya no nos resulta tan fácil. Hay que trabajar mucho más, encontrarnos con el otro para poder apostar por ese cambio y esa construcción. Ahí también es donde vale la recuperación de estas historias. Ahí también es donde tiene sentido poder saber que este dolor, toda esa historia tremenda que sucedió a partir de marzo de 1976, tiene un antes. Hay un montón de cosas que pasaban antes y que cada vez más, como charlábamos un poco también con Norma aquí afuera, cada vez más es necesario poder recuperar no solo el dolor de lo que les sucedió a los compañeros y a las compañeras, sino también lo que hacían y aquello por lo que peleaban. Y es más que nunca necesario en este momento, porque en esta nueva avanzada neoliberal que estamos viviendo, como recordaba Adriana, en estos nuevos avasallamientos que se producen y con la intensidad con la que a veces, incluso para sorpresa de todos nosotros, aparece, ¿no?, esa nueva intención, ahí es donde nosotros podemos descubrir que en realidad todo aquello que causó que se tenga que levantar semejante maquinaria de horror para terminar de la manera en que se terminó con los compañeros y las compañeras, todo aquello todavía sigue vivo, sigue latente y sigue palpable. Y eso de por sí es una muy buena noticia, porque todo lo que hicieron para destruirlo y para que no quede más nada, en realidad no se pudo, permaneció vivo y todavía está vivo entre nosotros. Pero es importante recordarlo, que todo eso está vivo, para poder agarrarnos de ahí y seguir apostando para poder construir algo mucho mejor para nuestros hijos. Hay que recordar y hay que saber la memoria y la transmisión. Hay que poder saber echar luz sobre esa oscuridad que se levantó sobre la lucha de los compañeros y las compañeras, para poder también nosotros transmitirlas a nuestros hijos y que justamente se pueda seguir recordando. Pero sobre todas las cosas, que se pueda seguir construyendo para que en algún momento podamos realmente levantar la bandera y levantar a nuestros compañeros y compañeras y, bueno, poder lograr que ellos, donde quiera que estén, sientan el orgullo que nosotros sentimos por ellos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Iván. Y vamos a seguir escuchando distintos testimonios. Ahora es el turno de ella, quien es personalidad distinguida del Movimiento de Derechos Humanos de Rosario, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, defensora de los derechos fundamentales y búsqueda de memoria y justicia. Le damos la palabra a la compañera Norma Ríos. Fuerte el aplauso para ella. Se olvidó de decir que en realidad me conocen como la Negra Ríos. Ahora un poco más canosa. Esto un poco para romper el clima, que realmente creo que no está de más repetirlo, no está de más remarcar la emoción que nos embarga a todos y el orgullo que particularmente tuvo nuestra organización cuando se acordaron de nosotros y nos invitaron a participar de esto, las chicas del apagón, Didi, eterno Didi ahí, invitándonos, porque yo de golpe dije, pero bueno, yo conozco a Potungo por la historia, por su hija Rocío, que ni bien llegué a conocer, la vi acá, la he visto llorar en marcha, sé cómo siente este dolor y demás,
pero no conozco mucho, digamos, a la gente, lo que pasó a fondo, como para hablar de ello, y de golpe dije, pero Norma, ¿no conoces este grupo? Pero este grupo era solo un grupo de los miles y miles de jóvenes de una generación que lo dieron todo, que tenían una abnegación, una capacidad de lucha, una conciencia tan impresionante que llevó al poder del momento a generar un genocidio. Ese genocidio que nosotros conocimos y denunciamos día a día, pero que luego fuimos ratificando en los juicios de lesa humanidad. Ese genocidio que nos traduce en los sobrevivientes y la memoria de los sobrevivientes. Esos sobrevivientes que se arrancaron durante 40 años de su memoria, de su corazón, de sus tripas, el horror, y donde nosotros fuimos casi 30 años después a decirles, por favor, acordate de todo, acordate del último detalle, tenés que acordarte quién viste, quién no viste. ¿Ustedes se imaginan nuestro papel en todo eso? ¿Cómo no íbamos a saber quiénes eran estos jóvenes? Y esta invitación nos quiere ocultar lo que todos sabemos que pasó. Y nos lo quiere ocultar porque en definitiva están aplicando la misma política económica que la dictadura, nada más y nada menos que con votos. No es con botas, es con votos. Y eso nos pone en una situación también donde tenemos que renovar nuestras maneras de pensamiento para la resistencia. Esto nos pone en un lugar de decir, ¿cómo hacemos para que, retomando aquellas viejas historias que son las que tenían la claridad y la justicia para cambiar este mundo en sus manos, cómo hacemos para enfrentar no ya al enemigo dictatorial, sino a un gobierno feroz, tremendo, que pretende día a día no solo ocultarnos esta historia, sino demostrarnos que es imposible cambiar. Tenemos que enseñar que mienten, porque ellos saben que están mintiendo y que primero empezaron ocultando la historia y ahora quieren ocultarnos la educación, ocultarnos las posibilidades que tenemos de resistir. Tenemos que retomar esa historia de los compañeros de los 70, cuando también parecía que era imposible resistir, cuando también se venía de años de persecución, fundamentalmente del peronismo, pero también de otras organizaciones, cuando también todo era oscuro, los compañeros supieron que se podía. Tenemos que recuperar para las nuevas generaciones la idea de que la resistencia es posible siempre, y que no necesariamente, y esto lo demuestra la historia de la humanidad, esa resistencia tiene que terminar con un genocidio. A nosotros nos cometieron en la Argentina estos crímenes feroces, cometieron este genocidio porque estábamos ganando, porque alguna vez ganamos, porque alguna vez hicimos las cosas bien, porque esa organización de todo el cordón industrial le estaba cambiando realmente la cara a empresas como Asindal, y eso no lo podían permitir. Eso no lo podían permitir. Y esto es muy importante en momentos como hoy, donde es tan necesaria la unidad de acción mínimamente en las calles, donde cuando hay un paro no tenemos que tener 2 actos, tenemos que tener uno. No importa en qué cosas o no tenemos que poner de acuerdo. Hay 10 que no vamos a coincidir, pero hay algunas en las que vamos a coincidir. Para nosotros, creo que el ejemplo de esto es Juicio y Castigo en Rosario, una organización que ha logrado a través del tiempo no dividir la marcha del 24 de marzo, por ejemplo, que en otros lugares se divide. Estos son los ejemplos. Y digo esto porque necesitamos conocer cada día qué pasó en cada lucha, cada personaje, insistir, contarlos en las escuelas. Miren, nosotros tenemos ya más de 60. Han pasado 2 generaciones, casi 3. Los jóvenes pueden tener muchas ganas de pelear, pero no conocen esta historia. A veces nos impacientamos, nos ponemos nerviosos, decimos, ¿cómo puede ser que no sepan? No saben, porque realmente es muy dificultoso cuando los medios de comunicación te cierran todas las puertas, cuando lo que tenés es acceso
a programas infames que te están mostrando una realidad que no existe momento a momento, cuando no tenés la posibilidad de leer o de ir a la facultad o de estudiar ni siquiera un secundario. Esto es lo que nos dejó esa dictadura que se intentó remontar y que nuevamente caímos en las manos de estos personajes. Volvemos a tener 100 años de deuda, volvemos a tener los niños durmiendo en la calle, volvemos a tener un montón de cosas que creíamos que no íbamos a tener. ¿Qué es lo que preservamos? Los juicios de lesa humanidad. Yo no puedo olvidarme que acá el Pili Rodríguez, Cervero y Maderna fueron condenados, compañeros. Y ustedes me dirán poco, mucho, están en la casa, pero nadie puede decir que nosotros mentíamos. Nadie puede decir que los compañeros mentían. Nadie puede decir que no son genocidas. Estas son las cosas que tenemos que recuperar. Y acordarnos siempre de los compañeros sobrevivientes y de las familias. Las familias de los desaparecidos y desaparecidas están siendo torturadas, compañeros, hasta el último día de sus vidas o hasta que aparezca el desaparecido o desaparecida. Por lo tanto, están siendo torturadas. Esta es otra cosa que se olvida. Se pierde en la miseria de las internas de algunas organizaciones o lo que sea, la necesidad de ayudar, acompañar y jamás, jamás olvidar. Porque nosotros, de verdad, más allá de hacer todo lo que podemos llegar a hacer en el presente, lo fundamental es eso. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Gracias, Norma. Y seguimos porque él es histórico militante gremial metalúrgico. Durante años fue secretario general de la UOM. Enfrentado con la dirigencia nacional de su propio gremio, terminó encarcelado el 1 de mayo de 1975, durante la brutal represión a la huelga conocida como el Villazo. Fue obligado a exiliarse en Europa tras su liberación luego de 8 años de cárcel. Secretario internacional de Derechos Humanos de la CTA, integrante destacado de la Comisión Directiva del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Tiene la palabra el compañero Victorio Paulón. Fuerte el aplauso para él. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros, gracias a las chicas del Apagón por esta iniciativa, gracias al compañero Ramírez, desde su concejalía, desde la radio, pero mucho antes, desde su puesto de trabajo como obrero del cordón industrial, por la contribución a la recreación de la memoria histórica de los trabajadores. Hay dos cosas que quiero decir para no olvidarlo, y la primera es que también el 19 de julio de 1976 eran secuestrados y continúan desaparecidos hasta el día de hoy mi hermano Pedro Paulón y la compañera Ruth González, la mamá de nuestra querida diputada, la tanita Josefina González, también víctima de esta redada infame del 2 de julio de 1976. Lo segundo es decir que venimos a hablar en memoria, en representación de estos nuestros compañeros que hoy estamos recordando, simbolizándolo en la figura de Potongo Camuglia, y que estamos varios compañeros que militamos junto con ellos. Está el compañero Antonio Riestra, que fue diputado provincial, diputado nacional. Está el compañero Juan Carlos Villarreal, está el compañero Pichón Casal, está la compañera Viviana de la Siega, está el compañero Didi. Esto también quiero que sea parte de un homenaje colectivo,
porque ninguno de nosotros se bajó del recuerdo y de la memoria de estos compañeros. Yo fui dirigente metalúrgico con el tiempo, después de la década del 80. En aquellos años era un activista que me sumé a las luchas del Villazo, participé del Comité de Lucha por la libertad de los compañeros detenidos el 20 de marzo del 75 de la UON de Villa Constitución, pero antes aprendí lo que era el sindicalismo de lo que fueron nuestros maestros de aquí. Compañero Potongo Camuglia, el compañero Cuerito Sigliuti, el compañero López, la Chancha López, fueron parte de una generación de dirigentes sindicales diferentes a lo que normalmente conocemos, que nos muestran los medios, son dirigentes sindicales muchas veces corruptos, enriquecidos, otras veces burocráticos, distantes. Eran compañeros que vivían como los trabajadores que representaban, trabajaban y cumplían tareas sindicales y sabían asociarse, agruparse entre ellos, porque la estructura de la CGT en aquella época concentraba el poder de la representación sindical en la ciudad de Rosario. Pero resulta que los grandes conglomerados industriales, como el de Villa Constitución, el de San Lorenzo, donde estaba la mayoría de los trabajadores industriales de las grandes empresas, estaban siempre en un papel secundario. Y por eso existió desde aquella época organizaciones que nucleaban las representaciones sindicales locales, como la Intersindical, como lo fueron más adelante las coordinadoras de gremios en lucha, coordinadoras que surgieron como coordinadoras de apoyo a la huelga de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución. Lo de Villa fue una lucha antiburocrática, fue una lucha por el derecho a elegir autoridades y representantes propios sin la intervención permanente del Secretariado Nacional, de la burocracia nacional. Y los sindicatos del cordón se solidarizaron y apoyaron, si no lo hubiese sido posible realizar aquella huelga que duró 60 días, durante 60 días mantuvo paralizada la actividad siderometalúrgica con repercusiones en todo el cordón industrial. Cuando uno piensa en gestas de esa magnitud, tiende a veces, si no conoce la historia, a creer de que eran dirigentes diferentes, dirigentes heroicos, superdotados, y pierde la dimensión del hombre común, como eran cada uno de nosotros. Recién cuando la nieta preguntaba cómo era su abuelo, esa pregunta recurrente que escuchamos desde que aparecieron los hijos como organización en este país, cuando ya eran adolescentes, jóvenes, y se organizaron para buscar la verdad, la justicia y la memoria de sus padres, y que cada vez que se cruzaban con nosotros lo primero que nos preguntaban eran cómo eran sus padres. O sea que también conmemorar es darle una respuesta a esa generación. Y podemos decirlo, todo lo que lo conocimos, que Potongo no era un ser excepcional, era un vecino común, era un trabajador con un gran orgullo y un gran sentido de la dignidad, que fue despedido de la Indo porque no se dejó basurear, porque organizaba a sus compañeros en contra de la burocracia sindical de la Federación de Trabajadores Aceiteros, cuyo secretario general provenía de acá, porque el burócrata Rosales había estado en Puerto San Martín,
y porque era lo peor, junto con Coria de la construcción, eran reconocidos en la época como los más entregados, los más vendidos, y los aceiteros postrados, porque realmente las condiciones de trabajo eran horribles, nada que ver con los salarios que hoy tienen los aceiteros, nada que ver con la vivienda a la que hoy tienen acceso los trabajadores aceiteros, ni pensar que tuviesen la posibilidad de tener un auto. Yo recuerdo que cuando con él empezamos a apoyar el trabajo que hacía en su agrupación, ¿saben qué fue lo primero que hicimos? Y que lo hizo mi compañera, que en aquel momento era una abogada recién recibida, que asistía jurídicamente a la agrupación. Hicieron un curso de alfabetización, porque muchos de los compañeros que participaban de la agrupación eran analfabetos, sabían dibujar la firma para poder cobrar el salario, pero eran analfabetos. Y esos compañeros se organizaron y ganaron el sindicato, y después vino la etapa que se radicaron más industrias, y hoy el sindicato aceitero tiene el poder que tiene gracias a aquel comienzo, aquella militancia, aquella resistencia. Y las patronales nunca se lo perdonaron a Potongo. Yo recuerdo una de las últimas veces que lo vi, la última charla que tuve con él, me dijo, bueno, van a ganar el sindicato. Sí, se vamos a ganar el sindicato, pero a mí no me van a reincorporar nunca. Él tenía claro de que había una venganza de clase muy fuerte sobre su persona. Y siguió viviendo en la casita donde vivía. Su hijo, que recién, cada vez que habla, me recuerda la imagen de cuando íbamos a la casa de él. En aquellos años creo que ya estaba haciendo las inferiores en el fútbol en Buenos Aires. Una casa muy humilde. Y sin embargo, era cuestión de venir a buscarlo y salir a caminar con él. Estoy hablando del año 70, 71, cuando ellos comenzaron a organizar el MONATA, el Movimiento Nacional de Trabajadores Aceiteros, que era un reagrupamiento de activistas, de delegados, de comisiones locales, de todo lo que había en ese momento en la industria aceitera, fundamentalmente de aquí hacia el norte, en Reconquista, estaba Vicentín, en Resistencia, había una fábrica importante de Bungibor, en Misiones, y recorrían y se iban organizando. Y esa historia es la que no pudo truncar la dictadura militar, porque compañeros, así con todo el afecto, con todo el cariño, con todo el respeto que venimos a recordar a estos compañeros, con todo lo contrario, con el desprecio, con el rechazo, con la bronca, venimos a repudiar a esos asesinos seriales que se llevaron a todos estos compañeros y se llevaron a los 30.000, porque ninguno de ellos merece el más mínimo respeto cuando se los recuerda, porque la verdad, hasta para asesinos fueron cobardes. Porque el amigo de él, que jugó al fútbol durante años con él, tardó hasta los juicios para contarle de cómo habían asesinado a sus padres. Fue así. No se lo podía decir. Él sobrevivió, mi compañero Lapizón. Estas fueron las historias reales de estos compañeros. Y hoy hablamos de Potongo, podríamos hablar de Lina, podríamos hablar de cada uno de ellos. Eran gente común, gente de abajo, gente del barrio, gente que desarrollaba la solidaridad como la cosa más natural. No era algo que se imponían, era su forma de ser. El boliche de Lina era una unidad básica porque lo venía haciendo de antes, porque era el lugar donde nos encontrábamos todos aquellos que pretendíamos ayudar a la organización de esa potencia que era el sindicalismo del cordón industrial. Por eso también recordar, homenajear
nos obliga a traer esa historia al presente, porque exactamente lo que pasaba en aquellos años es lo que está pasando hoy. Cada vez que la ola viene a favor de ellos, cada vez que la política económica favorece a los sectores más concentrados, viene la revancha, viene el desquite, y estamos viviendo en esa etapa. Pero a diferencia de otras épocas, es una etapa llena de esperanza. Porque desde el primer día que asumió Mauricio Macri la presidencia de la República, hubo resistencia en este país. Desde Cresta Roja hasta ayer no hay un solo día en que no haya habido una movilización, un conflicto, una toma de fábrica, una lucha por la reincorporación de los despedidos. Y lo que están prometiendo es ir mucho más allá de lo que hicieron hasta ahora. Y no lo van a poder hacer. Y no lo van a poder hacer porque hay un pueblo, hay una clase obrera que está de pie, que ha aprendido la lección. Porque si después de todo lo que relatamos cuando hablamos del terrorismo de Estado, tenemos que decir que seguimos resistiendo, es porque aquellas barbaridades que han hecho no les sirvió para nada. No hubo escarmiento. Y la gente, nuestro pueblo, nuestra clase obrera, tiene un enorme sentido de la dignidad. Así como tiene capacidad de trabajo, tiene capacidad para hacerse respetar. Y es lo que va a pasar, no tengo ninguna duda. Más allá de lo que pase arriba, las cúpulas, que se acomoden, que no hagan lo que tengan que hacer por miedo a los corpetazos, por lo que fuere, abajo, en los sindicatos locales, en las comisiones internas, los cuerpos delegados, sigue habiendo el mismo sentido de dignidad y la misma rebeldía que había en aquellos años. Así que también, aunque hayan pasado 42 años, recordar es traer aquella historia al presente para fortalecer la lucha. Porque este plan económico y este gobierno no va a pasar, compañeros. Esto no le cierra ni siquiera al poder financiero internacional. Esto no le cierra a nadie. Porque han de vuelta llevado el país a una encrucijada que va a terminar mal si no cambian el rumbo. Así que me parece que un sábado a la tarde, en una escuela de Puerto San Martín, ver tanta gente que viene a reconstruir la memoria también es testimonio de lo que hemos acumulado alrededor de la militancia, alrededor del sacrificio de todos estos compañeros. Así que bueno, como siempre, compañeros, aquí estamos los que hace 40 años militábamos aquí, dispuestos a aportar todo lo que podamos, todo lo que haga falta para que este camino continúe, porque evidentemente el final de este camino va a ser una sociedad mucho más justa, va a ser una sociedad sin estos parásitos y va a ser una sociedad donde nuestros jóvenes se puedan realizar. Yo quiero decir, por último, que tener la presencia de los hijos, de los nietos, de nuestros compañeros hablando en un acto es la garantía de que aquello no va a quedar olvidado en la historia. Si nosotros nos paramos en nuestros 20 años y calculamos 40 años para atrás, estamos situándonos en la década del 30. Y ojalá nos hubiesen contado antes las luchas que se habían desarrollado en aquella época. En la Patagonia, en la forestal, en la huelga de la construcción. Hoy todas esas peleas las conocen una inmensa mayoría de jóvenes. Y esto hace que el camino se vaya acortando. Así que quiero también en nombre de mis compañeros de militancia, de quienes fuimos compañeros de Potongo y de todos ellos, agradecerles de que nos den el privilegio de poder estar realizando este homenaje. Muchísimas gracias. Gracias, Vittorio.
Y gracias a cada uno de ustedes por dar su testimonio. Ya tenemos el testimonio de hijos, de nietos, de compañeros. Ahora queda en cada uno de nosotros poder seguir transmitiendo esto de generación en generación. Le voy a ceder el micrófono a Adriana Ramírez, integrante y miembro fundador del Apagón, para que pueda seguir con este evento, con este homenaje. Bien, ahí agarro, lo tenía dando vueltas Adrián. Tenía que abrazarlo, fueron discursos excelentes. Así que en nombre de todo el Apagón, muchísimas gracias a todos, unos oradores increíbles que han traído la historia aquí a esta tarde de sábado. Así que les vuelvo a pedir que le renuevan el aplauso para todos juntos. Bueno, simplemente porque nos ha quedado algo en el tintero. Yo quiero dar un aplauso primero para una compañera que nos ha dejado hace poco y que no es nada más ni nada menos que yo decía la jefa, que es la mamá de Mirta y de la querida compañera delegada de cerámica, Juana Castellini. Para ella, para la vieja, para la jefa, una parte. Y también, bueno, un abrazo al compañero Carlos Cocina, que fue un concejal que en soledad comenzó a jugar ya, no sé cómo lo he dicho, a la genocida económica.